Juli. A mí me pasaron dos cosas como muy fuertes cuando tuve que poner como a prueba mi fe. Siempre que hablo de esto me termino emocionando. Hubo una vez que estaba muy mal sentimentalmente. Yo creía mucho y en ese momento dudé de eso que yo creía. Era como que, ¿dónde estás? Llegué a estar, me acuerdo, prendía la ducha, la típica para llorar y que nadie te escuche y nadie te pregunte cómo estás. Bueno, y yo me acuerdo que me sentaba abajo de la ducha y lloraba y lo pensaba directamente. Era como, ¿dónde estás? ¿Por qué me estoy sintiendo así? O sea, quería contención de eso. Era una contención que a la vez no quería un abrazo de alguien, pero me quería sentir contenida. En ese momento yo estaba en esa semana que no salía de mi pieza ni nada. No le había contado ni a mis papás ni nada lo que me pasaba. Y vienen unos amigos de la iglesia de donde congregábamos en Córdoba. Nunca entraban a mi casa. Justo había entrado uno a buscar agua. Y yo paso a dejar tipo toda la tonelada de tazas de té que había llevado, porque me acuerdo que no comía ni nada, estaba en esa. Sí. Y me acuerdo que estaba llevando, ¿viste? Y cuando vuelvo de la cocina me lo encuentro. Era un chico, me lo encuentro. Sí, lo conocía. Ah, de ahí. Sí, lo conocía. Y me lo encuentro y me dice, Tuli, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir algo? Sí, yo dije, ya me venía a venir algo porque era imposible que me frenara de repente. Y me dice, Tuli, me dice, estás como en una cárcel emocional de la que vos no querés salir. Uy, cómo me empecé a poner, porque yo me acuerdo que estaba muy mal por una persona que en ese momento era muy importante y era el primer amor. Entonces me acuerdo que estaba muy, muy mal. Y claro, me había dado cuenta cuando empezó a decir un montón de cosas, me había dado cuenta que era de esas personas donde sabés que estás mal, tenés una relación malísima, pero vos no la querés soltar. Y esa era la cárcel de la que yo no quería salir. Y ahí agarra y me dice, y te quiero decir otra cosa más. Y se me acercó y me dice al oído y me empezó a decir, me dice, hija, me dice, yo estaba cuando me dijiste, y me empezó a decir todo lo que yo le reclamaba y yo, hasta las cosas feas que le dije estando sentada ¿En la ducha? En la ducha. Pero que vos lo pensaste, ni lo dijiste. Que yo lo pensé, todo. ¿Y el pibe te dijo todo? Todo. Cuando me lo empezó a decir, yo dije, se me venía, cuando yo estaba sentada y yo estaba diciendo todo eso, era como que fue muy fuerte. O sea, un pibe que lo conocías así nomás, de no sé qué. Y agarra y me dice, y te voy a dar el abrazo que necesitas. Y empecé a sentir, él ni me abrazó. Empecé a sentir todo un calor, como si hirviera por dentro un fuego. Y literalmente caí arrodillada y solo lloré. Y en un momento que lloré, terminé, me levanté y empecé con un hambre, empecé que quería salir, que esto, porque era como literalmente me sanó, porque no venía comiendo por una semana todo y me cayó todo. Sí. Y después la otra que me pasó... ¿Pero lo volviste a ver el pibe? Sí, lo cruzo cuando voy... Y después es normal. Sí, él solo... Pero entonces él era como... Y pasa que... al cuerpo de él alguien y te sanó, por decirlo de alguna manera. Uno siempre puede especular un montón de cosas, porque al fin y al cabo tenés que vivirlo, ¿viste? Y nunca vamos a tener la certeza de qué es lo que sucede. Pero es como dijo ella, por ahí te pasan cosas que sabés que no es esto. Bien. Bien. Pero hay algo más, no se sabe qué es. ¿Y la otra historia? Y la otra que me pasó que fue no hace mucho, que también viví una situación muy difícil en lo personal, donde también una transición, siempre pasan esas cosas, una transición de dejar algo que me estaba dando cuenta que yo me estaba perdiendo mucho por amoldarme a alguien para poder corresponder o para poder hacer tal cosa. Y en eso también me di cuenta que había moldado mi círculo. Estaba rodeándome de gente que capaz no era lo que me hacía bien o no era realmente personas que me sumaran a mí. Entonces, cuando logro dar la decisión y preguntarme las cosas que uno sabe que le va a doler responder, me autopregunté muchas cosas que me llevaron a salir de esa situación. Y me acuerdo que estaba volviendo a la madrugada, eran como las 4 de la mañana, también en un Uber, está a mi casa. Me acuerdo que me sentía en ese momento que tomé esa decisión, me sentía muy sola, porque de repente todo ese entorno era el que se caía si yo tomaba esa decisión. Y eran las 4 de la mañana y no quería llamar a mi hermana, estaba durmiendo, tenía un hijo, lo que sea, no podía molestar a nadie. Entonces agarro y digo, bueno, me siento muy sola. Y cuando dije eso, y me acuerdo que solo lloraba,
ahí escucho ese pensamiento, no es una voz, es eso que te digo que lo sentís y sabes que no es tuyo, que no viene de vos. ¿Y qué porque decía? no. Y me dice, ¿viste que al final solo somos vos y yo? Y me largo a llorar. Porque ahí me di cuenta de que por más que uno no lo tenga en cuenta o piense que no lo está, no sé, o te sentís alejado, te sentís cosas, lo que importa es la fe. Y siempre está, siempre te acompaña. Bien. Entonces yo me di cuenta que sabía un montón de cosas que yo en ese momento pensaba que estaba transitando sola. Y no. Entonces dije, está todo bien. A mí, mi creencia me hace tener paz. Bien. Entonces, por más de que sea un momento difícil, Siempre está. sé que no estoy sola y Bien. que va a pasar. Así que lo terminé tatuando también. ¿Te tatuaste? ¿Qué dice? El solo somos vos y yo. Bien, linda frase. Linda frase. Nada más. Linda frase.